Venimos trabajando receta complementaria. En este momento vamos a calcular la segunda receta complementaria, que es papas al gratín. Entonces esta segunda complementaria lleva crema de leche, salsa tártara, queso parmesano, chorizo, zanahoria, mantequilla, papas salpimentadas, cantidad necesaria, un margen de error del 3% y es una preparación para 2 porciones, ¿sí? Receta entonces complementaria número 2. Nombre de la preparación es papas al gratín. Número de porciones nos decían anteriormente que eran 2 porciones y que el primer ingrediente que lleva es crema de leche. Crema de leche en la tabla de compras es el código 4. Vemos acá. Ingrediente, crema de leche. Unidad de medida, recordemos entonces que son gramos, que solo vamos a sacar de la tabla de compras, que la cantidad nos informaron que eran 15 gramos. Valor por unidad, volvemos acá. Crema de leche, valor por unidad 4 pesos con 60 centavos. Valor total, buscamos la calculadora. Entonces dice 15 gramos por 4 pesos con 60 nos da 69 pesos. Que el siguiente ingrediente era la salsa tártara, y la salsa tártara es el código 5, y que salsa tártara lleva también 15 gramos, que cada gramo de salsa tártara vale 8 pesos, y que si tomamos la calculadora 15 gramos por 8 pesos, eso nos da 120. Los siguientes ingredientes, ¿cuáles eran? El siguiente ingrediente era queso parmesano, ¿sí? Y de queso parmesano dice que es el código 8, ¿sí? Y que el código 8 son 50 gramos. ¿Qué vale cuánto el gramo? Vale 11 pesos con 20 centavos. Y que para sacar el valor total tenemos que calcular 50 por 11.20, eso nos da 560 pesos de queso parmesano. ¿Cuáles eran los otros ingredientes? Chorizo, zanahoria y mantequilla. Decía de chorizo 30 gramos, de zanahoria 30 gramos y de mantequilla 10 gramos. Valor por gramo del chorizo, entonces dice por acá que son 13 pesos con 60. 30 por 13 con 60 nos da 408 pesos. Zanahoria 30 por, dice que la zanahoria vale 2 pesos con 40. Borremos primero la información anterior. 30 por 2 con 40. Esto está malo. Borremos bien. 30 por 2.4 nos dice que eso da 72 pesos. Y finalmente la mantequilla, código de la mantequilla es el 11, que son 10 gramos, que el gramo de mantequilla vale ¿cuánto? Vale 4 pesos, y que 10 por 4 ¿cuánto daba? ¿Cuánto daba eso hasta esta mañana? Sí, daba 40 pesos. ¿Sí? Entonces miremos que esta primera parte es supremamente sencilla. Volvemos y repetimos. Costo, materia prima, plato principal. ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria de todos estos valores. Tomamos la calculadora. Entonces dice 69 más 120 más 560 más 408 más 72 más 40, y eso nos da 1.269 pesos, ¿sí? 1.269, que es la sumatoria de todos estos valores. Acompañante, es por acá decía la receta, vamos a buscarla. Decía que esta receta lleva papas salpimentadas, cantidad necesaria. Entonces, en esa tabla de compras debemos de haber elaborado un pasito adicional, que era terminar la tabla de compras con estas papas salpimentadas. ¿Cómo se elaboraba ese paso? Listo. Teníamos el siguiente ingrediente, entonces teníamos que agregar las papas salpimentadas a esta preparación. Le damos un código, ¿sí?
¿sí? Papas salpimentadas. Le damos una unidad de medida, pues la unidad de medida la podemos escoger nosotros, yo escogí que fuera en libras, y una libra tiene 500 gramos. Pero ¿cómo se calcula este último paso de acá? Busquemos la receta estándar complementaria de las papas salpimentadas. En la receta complementaria de las papas salpimentadas teníamos dos valores por acá. Costo de una porción, se me fue el mouse, costo de una porción, y lo vamos a dividir en el peso de una porción. Entonces tenemos más 90.60 dividido 51 gramos, y eso nos dice que cada gramo de las papas salpimentadas vale 1,90. Con este 1,90 volvemos a la tabla de compras. Entonces dice 1,90 y vamos a sacar el valor total si fuéramos a comprar en el mercado esas papas. ¿Cómo se hace este dato? Al contrario de estos que es dividiendo, aquí es multiplicando 500 gramos por 1,90 y nos dice que una libra de papas salpimentadas vale 950 pesos. Ahora sí, con este dato podemos ir a terminar la segunda receta complementaria. Entonces, las papas al gratín decía que llevaban cantidad necesaria de papas salpimentadas. Entonces, le acabamos de dar un código, le dimos el código 14, ¿sí? Cantidad necesaria, ¿cómo así? Entonces dice 2 porciones, entonces necesitamos 2 porciones de papas salpimentadas. Busquemos ese dato. Entonces, ahorita veíamos que el peso en gramos de una porción de papas salpimentadas, ¿cuánto era? Entonces nos decían acá que son 51 gramos. ¿Por cuánto? Por una porción. Entonces la fórmula, ¿cómo es? 51. ¿Y cuántas porciones nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están pidiendo 2 porciones. Calculadora. 51 por 2, ¿cuánto da? 102 gramos. Entonces, esta preparación lleva 102 gramos de papas salpimentadas. Costo de 1 gramo de papas salpimentadas. Lo habíamos calculado hace un rato y lo tenemos en la tabla de compras. Por aquí tenemos el pastelito, 1,90. Y en la tabla de compras, si vamos y la buscamos, las papas salpimentadas valen 1,90 cada gramo. Valor total de las papas salpimentadas. Volvemos a la calculadora. 102 por 1,90 con un peso con 90 centavos nos dice que eso da 193,80. Tenemos ahora el valor de las papas salpimentadas. Vamos a calcular entonces el costo total de los acompañantes. Como en este caso es uno solito, sumamos todos los valores que hayan acá. Solo es el 193, entonces eso nos va a dar 193. Borremos esta partecita, ocultemos más bien esta partecita de acá arriba y continuemos con esta receta complementaria número 2. Siguiendo con el formato, nos piden la preparación, que recordemos que este paso nos lo enseña el profesor de cocina, y nos venimos para acá. Costo total de materia prima. ¿De dónde vamos a sacar este valor? De la sumatoria del costo de la materia prima del plato principal, o sea 1269, más el costo total de los acompañantes, o sea este 193,80. Sumamos estos dos valores, calculadoras, de la calculadora dice 1269 más 193,80, ¿cuánto nos da? 1462,80. Entonces aquí ¿cuánto va? 1462,80 y va en esta casillita. Margen de error. El ejercicio nos decía que qué margen de error teníamos. Si quieren vamos y miramos al formato. El formato nos decía que el margen de error era de un 3%. Busquémoslo. Margen de error del 3%. Papas al gratín. Ya no necesitamos nada más de por allá. Entonces acá dice 3%. ¿Cómo se calculaba esto? Recordemos. 1462,80 por el 0,03, que es el 3%.
y eso me dice que son 43 pesos con 88 centavos. Recordemos que estamos trabajando únicamente con dos decimales. Costo total de la preparación, ¿cómo se hace? 1400 más 1462 más 43,80. Calculadoras. 1462 más 43,80. Y eso dio 1506,68. Costo de una porción. ¿Cuántas porciones estábamos trabajando? En esta tenemos que son 2 porciones. Entonces, ¿cómo es esto? Miremos dónde dice 2 porciones, por aquí. 2 porciones. Calculadoras. 1506 dividido 2 porciones y eso nos da 753,30. Entonces, 1506 dividido 2 porciones da 753,34 centavos. Costo materia prima, esto lo necesitamos para la principal. Peso de una porción. ¿Cómo se calculaba? Sumábamos todos los ingredientes. ¿Desde dónde? Desde la crema de leche hasta las papas salpimentadas. ¿Sí? Tomamos la calculadora. 15 más 15 más 50 más 30 más 30 más 10 más 102, eso nos da 252 dividido 2 porciones y eso nos da 126 gramos cada porción. Ahí termina la segunda receta estándar complementaria. Con esta información tenemos que terminar el cuadro de compras que tenemos iniciado.